Bien. Bueno, si les parece, vamos arrancando y después probablemente se sume más gente y bueno, bienvenidas a todas y a todos por estar acá, por compartir esta conversación con Soledad Urquía, que la va a llevar a cabo Malena Higashi. Es un espacio que pensamos para que bueno, los lectores se encuentren con sus autores y les puedan hacer preguntas también y hacer comentarios sobre sus libros. Bien, yo soy Julieta Mortati, editora de Tenemos las Máquinas, donde salió publicado, bueno, La luz y la montaña de Soledad Urquía, que ya llevamos la segunda edición acá en Argentina, y quiero decir que a fines de este año, principios del año que viene, va a salir publicado el libro en España por la editorial Las Afueras, así que estamos muy contentos de que, bueno, el libro se pueda también, si bien ahora se está consiguiendo en la tapa y nada, también se va a poder conseguir una edición española en este año o el que viene. Así que felices de dar esa noticia. Fue un placer trabajar nuevamente con Soledad Urquía en la edición de su segundo libro. El primero fue Mamá India y estamos muy contentos de la recepción que está teniendo. Es un libro que conjuga maternidad y espiritualidad de un modo muy particular que hoy vamos a indagar. Bien, este libro fue elegido el libro del Club de Lectura de febrero de la Tapa y Nada, si no me equivoco, y así que bueno, quiero agradecerles a Lucía y, bueno, y a la librería por propiciar este espacio, y bueno, fue muy lindo cómo sucedió, porque estábamos pensando hacer la conversación con Soledad, justo me escribió Lucía para hacer una charla con los del club, y bueno, decidimos juntarnos, y acá estamos. Desde el principio quisimos que Malena Higashi la entreviste, yo la voy a presentar, y bueno, los dejo con Male, Sole, y después habilitamos a preguntas y comentarios. Malena Higashi es licenciada en letras, periodista y practicante de Chado o ceremonia del té. Se dedica a difundir el Chado a través de la Escuela Urasenque, de la que es vicepresidenta, y a través de cursos, talleres y clases, artículos, muestras. Está escribiendo su primer libro, El viento entre los pinos, un ensayo acerca de la ceremonia del té, que se publicará en 2022. Bien, si se tienen que retirar antes, no hay problema, y si quieren hacer algún comentario previo antes de irse, pueden hacerlo, por más bueno, que Mal esté moderando la charla. Así que bueno, Male, te dejo para que la presentes a Sole y arrancamos. Bueno, muchas gracias. Quería agradecerle a Tenemos las Máquinas, a La Tapa y Nada y a Sole esta oportunidad de tener esta charla, estoy muy contenta. Así que bueno, la voy a presentar a Sole y ya arrancamos con la conversación. Entonces, Soledad Urquía nació en General Dehesa, Córdoba, en Argentina. En 2008 viajó a la India por 3 meses y se terminó quedando un año. A partir de esa experiencia escribió el libro Mamá India, que publicó Tenemos las Máquinas en 2016. También vivió en Buenos Aires, en una comunidad en Inglaterra, y se instaló en San Javier, Córdoba, hace ya unos años. De ese cambio de vida, la maternidad y sus búsquedas vinculadas a la filosofía y la meditación hindú, escribió su segundo libro, La luz y la montaña. En 2019 fundó la editorial Chai, dedicada al descubrimiento y traducción de narrativa contemporánea. Chai puso a circular en castellano autores como Amy Fosselman, Donald Antrim, Deborah Eisenberg y Celia Paul, abriendo un corpus de lectura que llega como una bocanada de aire fresco. Bueno, ese es un poco el resumen, ¿no? Como así formal de Sole, pero la verdad que de alguna manera entrar a sus libros es también como una manera de entrar a su mundo, ¿no? Así que vamos a estar conversando acerca de eso hoy, y en especial, bueno, de La luz y la montaña, que es el último libro que publicó y que leyeron en el club de lectura. Así que vamos a empezar con esta conversación. Creo que ojalá que tenga un tono informal, más descontracturado, ¿no? Es un poco la idea, meternos un poco en el libro y en la literatura de Sole, y después al final, bueno, vamos a dejar ese espacio para preguntas del público, ¿no? Eh, bueno, Sole, para empezar, yo lo que te quería preguntar un poco es... bueno, en Mamá India está un poco esta cuestión, ¿no? Pero también aparece en La luz y la montaña, de ese momento en que haces un clic en tu vida, ¿no? Que uno hace un clic en la vida, wake up call, dice en el libro. Supongo que es un proceso largo, ¿no?
pero en tus libros está narrado de una forma bastante sintética, ¿no? Porque es como la puerta de entrada a todo lo que viene después, ese momento. Pero quería que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso para vos, y qué fue lo determinante para que te animaras a dejar la vida que tenías y viajar a la India. Bueno, un poco lo que por ahí desencadenó todo ese proceso, era otro momento de mi vida, yo era mucho más joven y libre, se podría decir, joven y libre, justo había terminado una carrera, era un momento un poco de transición, y realmente fue todo muy rápido, leí un par de libros y dije, me voy a la India, y uno nunca sabe si son cosas, viste, un wake up call o un escapismo neurótico, ¿viste? Como una mezcla de las dos cosas que a veces salen bien y a veces salen mal, en este caso salió bien, y, y no sé cuánto hay de azar y cuánto hubo de azar en que haya salido bien, digamos, qué sé yo. Pero sí siento que a partir de ahí se abrió toda como otra dimensión en mi vida de alguna manera, o como que cambiaron un poco la dirección hacia donde iba. Y también siento que si no hubiera sido por este viaje, hubiera pasado de alguna otra forma, pero la verdad es que fue muy, como, casi como una certeza. Un día dije, bueno, me voy a ir a la India y voy a ver qué pasa. Fue medio eso y me fui, que es algo que hoy realmente no podría hacer. Se tienen que dar un montón de condiciones que habiliten que uno pueda, bueno, me voy y me voy. Eh, pero bueno, fue medio así. La verdad que no hay mucho más que lo que está contado en los libros. Fue bastante. Son cosas que yo espero que mi hija nunca haga, ¿viste? Como que un día venga y me voy a la India a hacer algo que no sé qué es, y la verdad que no, ¿viste? Voy con vos, ¿cómo hacemos? Te pido un hotel, no sé, como que sería distinto, pero bueno. Sí, Fue sí, un es poco súper así. interesante ese hilo conductor que tienen los dos libros, ¿no? En Mamá India sos un poco más hija, ¿no? Y aparece esa madre que viaja a la India a ver cómo estás, ¿no? A reencontrarse con vos, con el personaje después de mucho tiempo. Y bueno, la idea de que la madre también es la India, ¿no? Como es ese desdoblamiento. Y en La luz y la montaña ahora el rol de madre le toca a la narradora, ¿no? Y aparecen estos miedos, todas estas cuestiones, pero bueno, justamente te quería preguntar acerca de eso, que en el libro aparece mucho en boca de otros la idea de que la maternidad es incompatible con, como que de alguna manera inhabilita la vida espiritual, ¿no? Y mi pregunta va más por el lado de, bueno, están como esos prejuicios o esa idea. Además, obviamente los que dicen eso no tienen hijos, ¿no? Entonces es también otra manera de mirarlo. Pero bueno, la pregunta es qué cosas sí habilita la maternidad, ¿no? Porque supongo que también abre otros planos de otras cosas. Eso está bastante contado en el libro, pero bueno, conversemos un poco sobre eso, ¿no? De- sí, como que yo siento que un poco lo que en mi experiencia personal, y que es un poco lo que le pasa a la narradora, es que sí sentía que había como dos planos muy distintos. Siempre, la narradora que aparece tanto en Mama India como en La luz y la montaña, que a mí siempre me llama la atención cuando dicen que son dos libros que se unen y que es la misma narradora, porque fueron escritos con muchos años de diferencia. Y me gusta cuando me dicen eso porque siento, bueno, que hay algo, hay algo consecuente en mi vida. Pero bueno, como una narradora que todo el tiempo juega con la idea como de retirarse del mundo, pero que nunca lo termina de hacer. Ya sea, tanto en Mamá India, bueno, no es que se queda viviendo en el ashram, o en La luz y la montaña está esa idea como de, bueno, irse a vivir a un templo zen, o cosas así, pero que después nunca lo termina de llegar a cabo. Y lo que hace quizás, en mi caso particular, lo que trajo la maternidad fue esa como posibilidad de integrar esos dos planos, tanto el plano espiritual como el plano mundano, como que bueno, lograr que en su vida convivan las dos cosas, al principio de una forma un poco más conflictiva y después encontrándole un poco la vuelta, que es un poco lo que trata de narrar en La luz y la montaña, ese camino de integrar esas dos partes. Y
Y para mí, bueno, lo que tienen, para mí, ¿no? En mi experiencia personal, lo que me trajo la maternidad, o lo que habilitó la maternidad, fue esa sensación de amor incondicional que a mí no me había pasado antes, como esa cosa, bueno, suena medio cursi, pero algo del orden del amor no lo había sentido hasta que no tuve hijas, digamos, que me pareció muy impactante, bueno, no me lo esperaba, eso también es raro, como me sorprendió un montón, ay, a ver qué es. Eh, y después, no sé, un montón de cosas que creo que, bueno, que a todos nos pasa con la maternidad, que aparecen un montón de cosas desafiantes, no desafiantes, pero que también hay un camino ahí, si uno quiere, de autoconocimiento, de aprendizaje, como hay algo que de los hijos que todo el tiempo te lleva a preguntarte, a incomodarte, a preocuparte, y bueno, como que hay que ver, en mi caso, ¿qué hago con eso? Bueno, ¿qué se hace con eso? Como el otro día le decía a un amigo, cuando uno tiene hijos siempre estás medio preocupado por algo, ¿viste? Como, no sé, pero siempre hay, eh, bueno, nada, como, justo vos me dijiste que habilita, no sé si eso es algo bueno para habilitar, pero en un punto siento eso. Ok, bueno. Sí, en el Sí. libro aparece mucho esto, ¿no? Hay una parte que la narradora dice que una es madre a tiempo completo porque incluso en la ausencia de los hijos está como esta preocupación constante o esta idea de estar todo el tiempo pensando en ellos, ¿no? Así que sí, estaba como muy bien descrito, ¿no? Como toda esa situación de como por momentos que a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza contando que necesita meditar y entonces le roba esas horas a la mañana en donde la hija está durmiendo y se escapa, ¿no? Como de la cama, así, con movimientos raros y todo eso, para poder tener ese rato libre, y pensaba como en el tema del desapego, ¿no? Como en un momento en donde los hijos o las hijas son pequeñitos, bebés, y una como que los tiene encima todo el tiempo, como esa sensación también de dejarlos, ¿no? Para poder meditar o hacer cualquier otra cosa, desde lo físico y también desde lo mental, ¿no? Como esta idea de, aunque no esté encima mío, estoy pensando en ella o en él. Sí, sí, siempre es como una parte yo siento, al menos por ahora, mis hijas son chiquitas, pero como una parte de mi energía está puesta en ellos. Ahora yo, por ejemplo, estoy pensando que no entren acá, ¿viste? Y interrumpan todo. Como que siempre están de alguna manera, es como, Sí. y no sé, y si estuviera en la escuela estaría tipo, no es que dejaría lejos el teléfono por si me llaman, es como una cosa, no sé, por ahí yo soy una madre un poco obse, pero esa como omnipresencia, ¿viste? Que no, que en mi caso no lo siento con nada más, como bueno, trajo eso nuevo, esa novedad, como Esa bueno, algo novedad, que sí. nunca, de lo cual uno nunca se entiende en principio, al menos por ahora. ¿Sí? Sí, hay de hecho una escena bastante dramática en La luz y la montaña, que es el momento en que la narradora se entera que está embarazada, ¿no? Y como aparece como esta idea de que, bueno, la pareja le dice, bueno, tenemos tiempo para pensar, no te pongas mal, ¿no? Como, eh, el otro día releí el libro y decía, qué fuerte, como cómo está contada esta escena, ¿no? Y pensaba también que estamos en un momento en donde las maternidades y maternar y tener hijos y la crianza y todo, eh, hay como estamos en un tiempo y un espacio en donde estas maneras de contarlo están más habilitadas de alguna manera, me parece, o son más, o estamos en un momento más abierto. Te quería preguntar cómo atravesaste vos el proceso de escribir este libro, si tenías en cuenta eso, si no te importaba, cómo fue para vos eso. Sí, lo que pasa es que este libro siento que tuvo dos momentos. Un primer momento que no lo pensé como libro, era simplemente un diario, y era realmente un diario, de- de- como un cliché decir diario íntimo, pero bueno, era realmente un diario íntimo. Como la idea no era mostrarlo. Entonces, y siempre con esa idea, o al menos lo que a mí me pasa en relación a la escritura, que escribo un poco para aclararme, bueno, a ver qué me está pasando, cómo me está pasando, como tratar de entenderme un poco mejor. Y entonces el libro empezó un poco
con esa idea, o sea, no empezó con la idea de ser un libro. Y entonces realmente no pensé en eso. Y después hubo un segundo momento donde dije, bueno, esto por ahí puede ser un libro, en el que empecé a editar las entradas, saqué un montón de cosas. Bueno, a ver, ¿de qué sería este libro? O sea, también eso, había cosas que no tenían nada que ver, bueno, volaron. Y la única pregunta que me surgió es, bueno, ¿cómo va a leer mi hija eso si algún día lo lee, viste? Bueno, que Sí. sí me parece interesante, es que es algo que hablamos con amigas y demás, bueno, todas, y está buenísimo la idea de que, bueno, hoy podemos decir con tranquilidad, al menos algunas de nosotros, bueno, la maternidad será deseada o no será, y qué sé yo, pero ahora la pregunta que me surge después de esa fundamental es, bueno, ¿y cómo se detecta ese deseo? ¿Cuál es? ¿Cómo llega? ¿Cómo se construye? ¿Cómo uno...? Porque me parece que, al menos en mi caso, nunca fue un deseo sin ambivalencia. Yo por ahí encuentro, viste, chicas que me dicen, siempre supe que quise ser mamá, y digo, uy, qué genial eso, no me pasó, viste, como realmente no tiene nada que ver con mi experiencia. Y al mismo tiempo fue un bebé deseado, como desde un lugar fue un bebé deseado, como... y y no sé, espero que eso quede claro en el libro, porque me gustaría que a ella le quede claro, le quede claro que bueno, que en un momento decidimos tenerla, digo, como, Sí. pero bueno, está buenísimo que hoy podamos escribir así, con esa liviandez, ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, en el libro lo que me resultaba muy interesante es que aparecen preguntas a temas muy, muy grandes, ¿no? Ligados a lo espiritual, a ciertas búsquedas, ¿no? Como qué es lo verdadero, o esta gran pregunta de qué pasa cuando estas prácticas orientales se practican en Occidente, o cómo son leídas. También la narradora en un momento se pregunta acerca de la autenticidad de su propia búsqueda espiritual, me parece como un gran momento del libro ese. Y después aparecen también las preguntas de la hija, ¿no? Que ahí ya no solo la propia neurosis de la narradora, sino que después también se suma todo lo que trae la hija, ¿no? Y Aurora dice cosas como, ¿quién cuida el mundo? ¿Te dolió cuando nací? ¿No? Como preguntas como muy puntuales. ¿Cómo y mi pregunta era alrededor de todas estas grandes preguntas y de cómo se van dando en el libro. ¿Cómo hiciste para englobar temas tan grandes y tan universales en un solo texto, ¿no? ¿Cómo hacer para tomar estos temas con dimensiones enormes? ¿Cómo hiciste ese recorte? ¿Cómo fue el armado un poco del libro? Sí, un poco fue... son temas por ahí en los que yo pienso bastante, entonces sí o sí se reflejaba en la escritura, y cualquier cosa que Aurora ahora es más grande, tiene 7 años, pero bueno, en ese momento cuando yo empecé a escribir, ella era más chiquita, entonces todo el tiempo aparecían estas preguntas, y me parecía interesante registrarlas, y también como un disparador de, bueno, ¿qué me pasaba a mí con esas preguntas? Y como una excusa para seguir escribiendo siempre, como y sí, no sé, es lindo lo que decís, que engloba como grandes temas. Yo, qué sé yo, no sé si lo diría, o sea, eh, me, como que la sensación que tengo es esa, que fue escrita como ejercicio también, en ese sentido, el ejercicio que yo hice conmigo misma fue, bueno, escribir sin mentirme a mí misma. A ver, vamos a tratar de ver qué me pasa en relación a esto, qué me pasa en relación a la verdad. ¿Viste? Vos decías de los grandes temas, bueno, por ejemplo, la verdad. ¿Cómo es la búsqueda? ¿Por qué estoy obsesionada con esto? Justo hoy un amigo me decía que en el libro nunca se cuenta por qué esta narradora tiene esa necesidad de buscar tan compulsivamente, como que no está el origen de su neurosis de alguna manera, como que eso es algo que queda medio por atrás. Y, y bueno, como ese ejercicio de escritura para aclararme, ¿viste? Bueno, a ver, ¿qué me pasa en relación a la verdad? ¿Qué le pasa a Aurora? ¿Qué me trae a Aurora en relación a eso? Y como, creo que un poco surgió de ahí la escritura, como al menos con esa intención.
Y después Sí. hay siempre como, tampoco te voy a decir, siempre hay algún truquito narrativo, ¿viste? Esta anécdota me viene re bien, bueno, dale, qué sé yo, pero bueno, como que en una primera instancia era eso. Después las entradas cambiaron de orden, o por ahí una escena decía, no, esto queda mejor acá, digo, después hubo todo un trabajo más literario, si se quiere, pues si no, era como, bueno, eh, siempre como peleando uno con la pregunta, bueno, ¿a quién le importa? ¿Viste? Porque yo iba editando esto, ¿a quién le importa? ¿Viste? Pero no importa, había que pasar esa parte. Y sí hubo como un armado, pensándolo más en relación al libro, pero en una primera instancia eso no estuvo tanto, la verdad. Claro. Como que siento que el lector y la lectora apareció después, como en un segundo momento. Claro, claro, claro. Pensaba, porque decías, no, yo estoy todo el tiempo pensando en estos temas, ¿no? Y me preguntaba a mí misma, bueno, quizás no es tan común para todo el mundo estar pensando en estas cosas, ¿no? Como que sea nuestro motor o nuestra... entonces quizás algo que para vos es más natural, ¿no? Y lo volcás en el libro así con mucha naturalidad. eh, no sé, me encantó cómo estaba hilvanado como todo el tema de la información o las lecturas, ¿no? Las citas de los grandes maestros, de, no sé, de corrientes del psicoanálisis o de otros lugares. Y esta narradora que, bueno, que da mucha información, pero al mismo tiempo está cuestionando, dialoga, discute con esos autores que cita, y también aparecen como sus miedos y su incertidumbre, ¿no? En relación a estas cosas. Así que sí, me pareció que ese trabajo literario estaba como muy bien logrado de construcción de ese personaje, ¿no? Y porque en un punto yo justo ahora escribí un texto medio en chiste, pero no en chiste, pero un texto de por qué quiero ser amiga de Catherine Mansfield, por ejemplo, como ese es el último texto que escribí. Y es como que cuando lo releía, es medio que dije, uy, esto no puede estar bien, como que todo el tiempo yo estoy dialogando en mi cabeza con autores y autoras, como que eso, no sé. eh, como, y por eso también aparecen en el libro, pero de alguna manera son interlocutores, como Totalmente, sí. míos, como que eso que vos decías, bueno, los cuestionás, pero es como que entro en diálogo Sí, con los totalmente. textos que leo, de alguna manera, con algunos más que otros, pero no sé. Sí, me hizo acordar una escena también de La luz y la montaña en donde Aurora dice que, bueno, que va a llevar a la narradora a hablar con un cactus, ¿no? Sí, Como, sí. y ella le dice, no, hablemos con, no me acuerdo qué otro árbol, y ella dice, no, con ese todavía no puedo hablar. Un poco parecido, ¿no? Bueno, estás ahora dialogando con Catherine Mansfield, no sé, ya te tocará con algún otro en un otro momento. Es muy lindo también ese juego. Eh, bueno, y te quería preguntar, a raíz de tu práctica de meditación y además que escribís, si encontrás un vínculo posible, ¿no? Entre la meditación y la escritura, o si de alguna forma la meditación te sirve como herramienta para escribir, porque pensaba un poco que hay cuestiones inherentes a la meditación, como el silencio, la concentración, que son fundamentales, ¿no? A la hora de escribir. Entonces, ¿cómo en alguna manera tu práctica de meditación te ayuda a escribir? Bueno, justo el otro día pensaba en eso, nada, en la escritura y el silencio, por ejemplo, y me preguntaba si la escritura no es justamente lo contrario al silencio, ¿viste? Como que de alguna manera está llena de palabras, ¿viste? La escritura es justamente poner palabras, si bien uno no está hablando, pero tiene más que ver con el lenguaje y quizás la meditación en última instancia es poder ir un poquito por fuera del lenguaje, como a ver qué pasa donde no hay palabras, digamos. Y mientras escribía este libro, digo ponele porque al principio era un diario, Sí, me surgía mucho la pregunta, bueno, ¿cómo se escribe o se le pone palabras a algo que por definición no tiene palabras? ¿Por qué estoy tal escribiendo cual, sobre esto? tal Y yo cual. sentía que era más un trabajo de bordear eso. Nunca en realidad escribía sobre eso, sino como un acercamiento a la experiencia más de silencio, que es lo que uno intenciona cuando se sienta a meditar, quizás.
Pero sí siento que hay algo parecido en la escritura y en la meditación en cuanto a la observación. Como que tanto cuando uno se trata de meditar o trata de escribir, no puede estar totalmente tomada por lo emocional, por ejemplo. Bueno, se tiene que distanciar un poco de lo que le pasa. Como esa observación con un poco de distanciamiento, siento que es común tanto en la meditación como en la escritura. Totalmente, Quizás. buenísimo. Sí, me hiciste pensar mucho también en la práctica de la ceremonia del té, ¿no? Son prácticas que a veces son muy vivenciales y es difícil después pasarlas al plano de la escritura o de escribirlas, ¿no? Porque son también sentimientos o flashes de cosas que pasan y es difícil después plasmarlas en papel, ¿no? Me pregunto y sí, sí. No, y también siempre la sensación si uno no está traicionando un poco la experiencia al escribirla. Y, Totalmente. o sea, lo que yo sentí en ese momento era que no, pero la pregunta estaba todo el tiempo dando vuelta. Como, bueno, ¿por qué estoy escribiendo esto? Está bien. Bueno, suerte que pudiste escribirlo, ¿no? Yo creo que es una muy linda introducción también sí, a estos temas, ¿no? A la maternidad, a la meditación, incluso con esto que vos decías de tus interlocutores, una manera también de acercar a los lectores a estas personas que quizás de otra manera nos serían completamente desconocidos, ¿no? Y te quería preguntar acerca de eso, ¿no? Porque a lo largo del libro aparecen muchas citas, incluso también hay canciones, ¿no? Y al final del libro aparecen como estas fuentes, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión tuya bueno, salir un poco del registro del diario, ¿no? Cortar el registro del diario y al final citar así las fuentes, ¿no? Y fue un poco porque sentí que era eh, lo mínimo, ¿viste? Ya que les había robado como, no robado, pero como que realmente en realidad después no son citas tan largas ni nada. Mm, Como que creo que incluso desde el punto de vista legal podría no estar citado porque son cortitas, digamos, sí. no sé bien cómo es. Pero casi como si fuera una lista de agradecimientos, ¿viste? Bueno, toda esta gente que me acompaña en la escritura, bueno, lo voy a poner acá. Eh, eh, Además fue un retrabajo, porque cuando yo lo iba escribiendo, ni idea dónde era la página, o sea, Claro, todo claro. era como, unas citas las había agarrado, ¿no? Después tuve que agarrar todos los libros, buscar la cita exacta, fue como, hacer esa lista fue bastante trabajoso, pero Mm. siento que nada, que era lo que había que hacer. Incluso lo hablamos con Juli y Juli estuvo de acuerdo en que estén las citas de los textos, ¿no? En su momento. Sí. A mí me encanta esa Pero idea porque te deja como a mano, ¿no? A mí me encantan los libros que te abren la puerta a otros libros y ahí está todo como bastante servido, ¿no? Es como, bueno, ya sabes dónde buscar. Está buenísimo. me gustaba esa idea que si a alguien le interesaba, no sé, es, algo de eso puede ir y seguir, qué sé yo, no sé si la gente lo hace, pero bueno, me parecía que era algo que estaba bueno, que sea una posibilidad. Buenísimo. Eh, Juli, ¿querés que empecemos con las preguntas al público? Seguimos conversando un poco más. Como, Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano o desmutearse, prender el micrófono y hacerla o hacer un comentario del libro. ujú. Eh, bueno, y si no, sí, Mientras tanto seguimos, yo tengo dale, un montón de dale. preguntas todavía, pero ya que estábamos hablando de estas lecturas y tu lista de agradecimientos así, me preguntaba, bueno, ¿qué estás leyendo ahora y qué lees específicamente para no pensar en estos temas, ¿no? Como leer solo, o si existe esa posibilidad, ¿no? Porque a veces uno está muy inmerso en sus temas y, y bueno, sigue leyendo como de manera encadenada, ¿no? Pero lees también otras cosas que no tengan nada que ver con lo que escribís. Sí, leo un montón de narrativa, como me interesa un montón.
no sé, ahora estoy bastante obsesionada con una autora que se llama Maggie O'Farrell, justo terminé un libro de ella hace unos días, y me Sí, parece como muy genial. sí. Ahora justo empecé otro libro de una italiana que se llama Claudia Durastini, creo, que se llama La Ujú, extranjera, como que leo bastante narrativa, como me interesa lo que se está escribiendo en Argentina, lo que se está escribiendo afuera, o lo contemporáneo me interesa un montón. ujú. Y ¿y qué más estuve leyendo así como? Ah, y después leo mucho, como por mi trabajo también leo otras cosas, como Sí. ahora. Porque si me decís qué estuviste leyendo ahora, yo te digo, estuve leyendo los diarios de Catherine Mansfield porque, bueno, justo, justo sale, va a salir. Entonces, bueno, estuve leyendo mucho eso realmente. Sí, Y, sí, sí, sí. pero De sí, la autoras verdad que argentinas, por ejemplo, de autoras argentinas contemporáneas, ¿qué te interesa, por ejemplo? autoras argentinas contemporáneas, y la verdad me interesa todo lo que se está escribiendo. Acá justo está Mm, Leti Rivas, su libro me sí. parece una genialidad. Eh, Sí, hola, Leti. Leí hace poco un libro que me encantó de una autora que se llama Ancilta Gracia, creo que publicó Entropía, que se llama Un Temporal. Ujú. Eh, ¿Qué más estuve leyendo de argentinas? Eh, bueno, ahora tengo ese problema de cuando me preguntan qué estuve leyendo. No, no te preocupes, igual nos tiraste un mapa muy, muy amplio de lecturas y bueno, todas mujeres veo que son, la mayoría narradoras Sí, mujeres. igual, bueno, leo varones también, Ujú, pero bueno, qué sé yo. De varones lo último que leí que me pareció muy genial es Encrucijada de ujú. Jonathan Fraser, como que Sí, me flasheó, pero bueno, sí, un poco eso. Y después, bueno, es raro decirlo, pero viste, las personas que escriben tienen en general amigas que escriben, entonces bueno, también leo a mis amigos, la verdad. Como sí, bueno, está bueno. Es que es muchos otro tipo de autores. lectura distinto, ¿no? Porque una cosa es leer autores que ya murieron o que viven en otros países y con los que no tenemos contacto, pero leer a nuestros contemporáneos, amigues cercanos Sí, es lindo también, es otra experiencia distinta de lectura también, muy sí, linda. claro. Y bueno, te quería preguntar a raíz de qué estás leyendo ahora, qué estás escribiendo también, ¿no? Porque dijiste, bueno, que lo último que habías escrito era este texto, Porque quiero ser amiga de Catherine Mansfield, pero yo pensaba esto de que yo veo muy clara como esa línea de continuidad entre Mamá India, la luz y la montaña, y me preguntaba, ¿Sole va a seguir como por esa línea explorando como ese más allá de lo que fue Mamá India, ¿no? Porque, perdón, la luz y la montaña, porque para mí ahí ya están cubiertos como tantos temas y tan grandes que digo, bueno, ¿cómo, cómo seguir el Sí. rastro de tu obra, ¿no? Pensaba, o de lo que venís escribiendo. ¿Hacia dónde estás yendo ahora? No, no sé. Nunca sé bien de qué voy a escribir, sobre qué voy a escribir. A mí siempre me llama mucho la atención Santiago, mi compañero, como que también Mm, es escritor y termina un libro y ya sabe de qué va a ser su otro libro, ya tiene otro proyecto. Como, y mm, siempre está escribiendo algo. Y yo, en un punto yo nunca estoy escribiendo nada y por otro lado casi siempre estoy escribiendo algo como chiquito que después puede o no condensarse en un proyecto más de libro. ujú, Pero justo hoy lo hablaba con Fede Falco mm, hablábamos sobre eso, sobre la escritura y cómo en mi caso, yo le decía que mm. puntualmente a mí, cómo me desneurotiza, cómo me lleva a estar en una buena, ¿viste? Como que si estoy Sí, escribiendo hay algo que en mí funciona mejor y eso ya me parece como muy valioso. sí. Y más allá de si eso se condensa en un libro o no. Ahora no estoy con así un proyecto de libro, puntualmente. Mm, No tengo sí. ningún proyecto. Está bien. Bueno, pero a veces uno habla de proyecto, pero por ejemplo, ese diario que para vos inicialmente era tener un registro, ¿no? De esos días de puerperio, de nacimiento y todo, bueno, terminó siendo después un libro. Pero bueno, es linda esta idea de pensar que siempre estás escribiendo y después una ve después qué hace con ese material, ¿no? O se sorprende cuando toma distancia y dice, ah, acá aparecen estos temas, aparece esto, Sí. puedo armar un Y a mí libro. me gusta mucho esa idea, una vez lo dijo Leila Zucari en una charla,
de estar en estado de escritura, que me parece, Claro. o sea, cuando uno está escribiendo en realidad, Sí. no sé, cuando estás sentado en la compu tipeando, viste que cuando empezás a escribir, empezás a observar todo como de una manera un poco distinta. A ver esto si me Totalmente. sirve, no sé, estás en un café, escuchás la conversación al lado y decís, esto la verdad lo podría Sí, como que sí, hay sí, algo re sí. interesante en esto. Me Sí, parece como que agudiza la observación de otra manera. totalmente, No sí. sé. Es como que se hace consciente que uno está escribiendo, ¿no? Como, de alguna forma, sí, te entiendo. Y es también como una manera de estar todo el tiempo conectada con eso, ¿no? Con esa sensación de estar como escribiendo. Sí, y el otro día hablamos con unos amigos escritores y decíamos como que, bueno, muchos de nosotros como que estás tipo haciendo cualquier cosa y de repente tomás nota en el celular, que no sé si es lo mejor que uno puede hacer, pero sí, como una linita, un diálogo, como que hay algo que, y me parece re lindo estar en ese, sí, en ese estado de escritura, inclusive. Me encantó, es una buena definición, ¿no? Y hay, ahora que mencionaste, la novela de Santiago es La otra hija, que también un libro súper recomendado para leer, y ahí me pareció muy divertido que hay una escena que aparece espejada en los dos libros, ¿no? Ah, sí, sí, Eh, sí. bueno, Ok. los y las invitamos a leer ambos libros y encontrar como un juego cuál es esta escena que se repite. Pero te quería preguntar un poco cómo es para ustedes que comparten además un proyecto editorial que es Chai, que si tenemos un ratito de tiempo vamos a hablar un poquito de eso también, pero también comparten el tema de la escritura, la crianza, digo, como muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, no sé, me preguntaba, como a veces hay parejas que son muy distintas entre sí en términos de a lo que se dedican, ¿no? Y entonces el punto de encuentro es justamente esa distancia que puede tomar el uno del otro de las cosas, de lo que hace el otro, ¿no? Y me preguntaba también cómo es cuando, o sea, si el estar en estado de escritura todo el tiempo también tiene que ver con esa convivencia, ¿no? Imagino que, sí, los imagino a ustedes dos muy lectores y también por el trabajo que hacen en Chai, que tienen que seleccionar material y ir encontrando, ¿no? Cómo esos autores que quieren traducir. Pero me preguntaba cómo es eso, cómo tomar distancia o cuál es el punto de descanso cuando la vida gira todo el tiempo alrededor de los libros, ¿no? Es una pregunta que, bueno, a mí también me toca de cerca por mi propio quehacer, pero bueno, te la pregunto a vos. A mí es algo que me pone muy feliz, ¿viste? Cuando veo que en realidad nuestras conversaciones giran mucho en torno a los libros, o a, bueno, a la editorial, o a lo que escribimos, y me parece como muy bueno haber llegado a esta instancia de la vida, como que los dos nos formamos en otra cosa, trabajamos de otras cosas, y de repente como hoy poder como trabajar con libros y que gran parte de nuestro día tenga que ver con eso, me parece como, me da mucha alegría. Cuando pienso en eso, digo, como que me da mucha alegría. Y en relación a la escritura, bueno, la escritura sí es más personal, si bien obviamente nos leemos y nos comentamos y todo, bueno, es como un proceso más personal de alguna manera, como que cada uno lo hace solo. Sí, igual hay cosas que se cruzan, la escena de... Es gracioso porque hay una escena que es muy intrascendente en la vida, que es como eso, lo que vos decías, una reunión con una psicopedagoga, que de repente es un personaje principal en las dos novelas, porque como que, y aparecen los dos, y es como lindo leerse porque nos damos cuenta que dejó una huella grande, algo que en lo superficial parecía muy intrascendente, a los dos nos marcó y aparecen los dos libros. Sí, Pero, totalmente. pero bueno, eso, después como que sí, cada uno escribe solo, la verdad. Y después sí, nos leemos, opinamos y demás, pero bueno. Está bien. Hay en Mamá India una escena que me encanta, que es el momento en que la narradora llega a Buenos Aires después de haber pasado, ¿no?, todo ese año en la India. Y que bueno, está esta cosa, ¿no?, tan formal, pero
tan típica también de tener que llenar un formulario y que ella no sabe bien qué poner en profesión, ¿no? Entonces pone algo así como, bueno, empleada administrativa, no sé. Y es una escena que me Sí, divierte sí. mucho porque está bien resumido ahí está condensado ahí como en un párrafo, esta idea de que no sabe muy bien quién es y tampoco tiene un lugar de pertenencia en el sentido de un lugar físico, ¿no? Una dirección que escribir ahí también en ese formulario de dónde vive, ¿no? Y pensaba, bueno, si hoy vos tuvieras que escribir, ¿no? Como ese formulario, ¿qué dirías que es tu profesión o qué dirías, qué es lo que hace Sole Urquía? Sí, suena medio pretencioso quizás, pero yo siempre ahora pongo editora, porque bueno, realmente, o sea, Sí. gran parte de mi vida, y bueno, siento que mi trabajo es ese, como que, Ujú. y lo que hago todos los días es eso. Y como un oficio que también, digo, suena pretencioso porque pongo editora y siento que estamos como muy en aprendizaje y en camino a ser editores, porque bueno, es algo bastante nuevo, pero bueno, como que en realidad hago eso, o al menos intento hacer eso, como editar libros. Perfecto. Y bueno, eso me lleva como directamente un poco a lo que quería preguntarte en relación al trabajo, ¿no? Que hacen con la editorial, que fue realmente creo, ¿no? Una apuesta, esta de poner en circulación autores que, bueno, en la presentación un poco dicen los libros que nos gustaría tener en la biblioteca, ¿no? Pero son lecturas bastante, bueno, que abrieron como caminos también, ¿no? Y están armando, creo que un circuito, cierto corpus. Eh, ¿Cómo tenían acceso ustedes a esos libros o cómo llegaban a ustedes esas lecturas? ¿Y cómo empezó esta idea de, bueno, de pasar de ser lectores, ¿no? Porque originalmente el texto es en general en inglés, a pensar, bueno, vamos a armar una editorial para que estos libros encuentren su lugar, ¿no? Sí, como que bueno, nosotros leíamos bastante en inglés, como eso, siempre a los dos, tanto a Santiago como a mí nos interesó, como nos interesa la literatura contemporánea y leíamos bastante, sobre todo en inglés, Santi también leí un poco en italiano yo. Y, y muy también siento que los dos formados un poco como lectores, no sé si solo con eso, pero bueno, leímos mucho traducción de anagrama, realmente, no leímos mucho de eso. Y además de eso, leíamos mucho en inglés y demás. Y surgió un poco la idea de la editorial como ampliar esa cosa, ¿viste? Cuando lees un libro que te gusta mucho y tenés ganas que lo lean otras personas, bueno, se Sí. lo empezás a pasar, a circular y a comentar, como que sentimos que un poco la editorial fue llevar eso a otro nivel, digamos. Bueno, este libro que me encanta y que siento que tiene un poco el valor, no sé si descubrimiento, pero bueno, este autor y esta autora que en Argentina no está, eh, cómo lo presentamos, cómo la presentamos, cómo llega a los lectores y lectoras de acá. Y surgió un poco a partir de ahí, sentíamos un poco también que era algo que en Argentina no se estaba haciendo tanto, como por ahí en España hay un montón de editoriales que hacen eso, que nos Sí. encantan, como sea Alfa de K, hay un montón de editoriales que Sí, 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 publican. sí. Y en Argentina, en principio, no había una editorial, al menos que nosotros conocíamos, dedicada exclusivamente a la traducción de narrativa contemporánea. Y, y fue una apuesta porque, bueno, son autores y autoras que nadie conoce. Y fue una sorpresa muy linda como ver que enseguida fueron encontrando lectores. Incluso tenemos una colección cuentos, bueno, que la dirige Fede Falco, que también tuvo como enseguida, que bueno, suele ser un poco quizás más difícil que la gente lea cuentos, que en Sí. realidad nos damos cuenta que no, que por ahí es más una idea que uno tiene. Así que nada, es como eh, un poco eso en relación a Chai. Y siempre pensándolo desde el disfrute, como libros que nos tienen que Sí, encantar un poco a los dos. totalmente. Cuando te escuchaba decir esto de leímos muchas traducciones de anagrama, pensaba que también parte de la apuesta de la editorial de ustedes tiene que ver con elegir también a quién traduce esos Sí. autores, ¿no? Porque la verdad que si uno se pone a mirar detenidamente, en las traducciones aparecen, bueno, Fede Falco, Damián Tulio, Virginia Giga, digo, son también personas que escriben y que traducen, pero que Esther Cross, sí. sí, 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 sí. Sí.
nos parecía muy importante eso, como que la traducción, incluso la idea inicial era que todos los traductores y traductoras sean ellos mismos escritores. Mm, Después tenemos algunos traductores que no, o sea, sí. y, y me parece como re lindo ese experimento como de traducción. Incluso hicimos una cosa que, por distintas razones, dos libros del mismo autor, a uno lo Mm, tradujo Esther Cross y al otro lo tradujo Laura Wilner. mm, Y las sí, dos traducciones son increíbles, las dos sí. traducciones son buenísimas y son re distintas, como, y eso nos hizo pensar un montón en relación a la traducción, cómo se toman decisiones todo el tiempo que llevan al texto hacia un lado o hacia el otro. Sí, totalmente. Y eso por un lado, y después trabajamos bastante en las traducciones, como que miramos casi, bueno, cada palabra, como que hay algo bastante cuidado, al menos, o el intento de que sea cuidado en relación a la traducción. Ujú. Sí, sí, la verdad que es un muy lindo proyecto también que, bueno, invitamos a todos y a todas a conocer si todavía no leyeron ningún libro de Chai. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quería decir que, bueno, nos acompañan también Leticia Rivas y Melina Dorfman, que son autoras de Tenemos las Es Máquinas. verdad. Muchísimas gracias por Gracias, compartir este chicas. espacio con nosotras y sumarse a la reunión. Yo quería decir algunas cositas, no sé si alguien tenía alguna pregunta, pero mientras quería decir que como editora, bueno, a mí me encantó el libro de Sole, cada vez que lo volví a leer me gustaba más. Es un libro como muy, de una escritura muy en apariencia sencilla, simple, pero ya todos sabemos lo difícil que es escribir algo simple, lo difícil que es llegar a lo simple. Y esconde una verdad muy profunda, donde ella me parece que se juega con cosas, sí, bueno, eh, personales y también que tienen que ver con lo literario en el sentido en el lugar que pone la literatura en lo que cree que puede llegar a ser, ¿no? Yo creo que la literatura en un punto podría ser una especie de salida práctica a la meditación o al camino espiritual, ¿no? Bueno, no puedo ser una yogi como pretendía, pero sí puedo ser escritora y quizás, digamos, hay preguntas o hay momentos que se comparten, más allá del ruido, como decía Sole, que puede implicar escribir, pero hay algo de un orden de preguntas que por ahí sí, yo creo que en la escritura se pueden visualizar, no sé si responder, pero por lo menos tratar o poner ahí en consonancia. Entonces, lo que quiero rescatar de este libro también es, bueno, eso, cómo ella se atreve a contar y bueno, y lo valiente que es en contar esta historia, en la profundidad a la que llega, en cómo va presentando este, bueno, abanico de autores que aparece que son extraordinarios, pero ella siempre está poniendo digamos, su punto de vista sobre eso. Es como que los libros de espiritualidad en general son aquellos libros en los que, bueno, primero hay bajada de línea, ¿no? Donde uno se pone a decir las cosas como son y tal, bueno, porque tal dijo esto, ¿no? Sole está todo el tiempo conversando con estos autores, los pone como para ver realmente qué es lo que les llegó de eso y qué es lo que hay ahí. Lo cual me parece como muy fructífero y también cuestiona muchas de estas prácticas que uno puede encontrar tranquilamente en un camino espiritual. Por ejemplo, el tema de los maestros, ¿no? El maestros, en especial hombres. Y todo lo que se juega ahí, porque bueno, también va en ese sentido de, bueno, de decir algo un poco de esta figura del maestro, ¿no? Aparece una maestra por ahí, pero bueno, es diferente. O digamos, o se puede charlar también. A ver cómo es esa relación. Pero me parece importante eso, resaltar eso también del libro. La manera en la que está escrita, lo que se juega ahí, y bueno, y cómo trata un tema que en general, bueno, es muchas veces difícil de encontrar, bueno,
bueno, críticas, pero también son críticas, en realidad por eso me parece más que le va la palabra conversación, ¿no? Como, bueno, ¿cómo está construido esto? Y también, bueno, me llamó mucho la atención, sí, esta como una especie de, bueno, obsesión, ¿no? Como un poco de, bueno, de llegar a una verdad propia, o de cuáles son los caminos de trascendencia, ¿no? Yo creo que la escritura también va un poquito en ese sentido, y así como, bueno, el camino espiritual. Pero bueno, eh, eso me anoté, esto quería ver. Pero bueno, eso digamos me parece que al libro lo vuelve un libro súper, muy, muy profundo, muy interesante y que resuena, ¿no? Como que termina resonando, como que uno lo lee y se queda, ¿no? ¿De qué me hablaba? ¿No? Esto, como que uno se queda ahí pensando en estas cuestiones, además de que, bueno, te atrapa, ¿no? Ya sabes, Male, desde la primera línea te atrapa, es como, uno no puede dejar de leerlo, y bueno, y además de los temas eso, de maternidad que aparecen, como también los temas de, bueno, de ir a vivir a otro lugar, ¿no? Y uno aparece como descentrado, digamos, son los primeros momentos, es un diario de los primeros momentos de cuando uno se va a vivir a otro lugar, que creo que para instalarse medio que en un lugar nuevo uno tiene que estar 2 años mínimo, y bueno, y es en el medio de ese caos donde todo parece tremendo e imposible, y después está escrito como en ese preciso momento, y después, bueno, las cosas se van acomodando y ya Sole ya es una serrana total, aunque no sabemos que no fue sencillo, pero por suerte dio paso y abrió a esta novela espectacular, la verdad, que quizás espectacular no es la palabra que la define mejor, pero esta novela hermosa, súper profunda, sincera, valiente, y es lindo cómo sí, eso, cómo se va armando una vida también, en las decisiones que van apareciendo ahí. Finalmente creo que termina hablando de eso, de las decisiones eh, que nos hacen ser quienes somos, ¿no? Y que uno, bueno, de repente las tiene que tomar y no sabe bien que está tomando, y cuán definitorio puede ser eso para la vida, y ahí están. Entonces, bueno, eso quería decir. Eh, Y gracias, bueno, aprovecho así brevemente, bueno, siempre gracias a Juli que, bueno, por primero publicar una indie y después volver a confiar en el libro. Y bueno, Male también por esta entrevista tan pensada y tan leído. Y también le quería decir gracias a todas las chicas de Lata Peinada porque siempre como que apoyaron un montón el libro desde el principio, como me escribió un verdad. montón de gente diciéndome, no sé, me lo recomendaron las chicas de Lindo. Lata Peinada, como, así que bueno, muchas gracias por eso. Lindo. Qué lindo. Bueno, no sé si hay más preguntas, la entrevista me encantó, Vale. Yo sigo No, gracias a descubriendo ustedes. cosas del libro gracias a las lecturas, gracias a tus preguntas, así que cada encuentro que se hace es muy lindo, porque bueno, uno va descubriendo cosas que no tenía pensadas. Acá María Fernanda dice: hermosa charla, gracias, los libros me gustaron tanto porque le regalé a mamá Inés, una amiga, por su cumpleaños. Qué lindo. Sí, tienen que leer también Mamá India. Sí, sí, lean los dos. La verdad que es un lindo proyecto leer los dos libros. Y sí, Muy. Pero bueno, no sé si no hay preguntas, si no quieren compartir algo con la autora, con nosotras, podemos ir cerrando si les parece. Eh, sí. A quienes vean después la charla en YouTube, cualquier cosa pueden dejar preguntas en los comentarios o bueno, a bueno, través acá de la Idoia, editorial. sí, acá Idoia dice que le encantó el libro, gracias, dice Victoria. Y sí, pueden escribirnos tenemos las máquinas @gmail.com, y bueno, esto va a quedar colgado en el canal de YouTube de Lata Peinada, así que bueno, acá estamos. Gracias a todas y a todos. Bueno, Muchas gracias. nos vemos. Gracias, Sole. Gracias, Juli. Gracias a Gracias todas. a Chao. Chao. Adiós. Hasta pronto.